Low. Soy codirector ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos y a todas por haberse inscrito y sumarse a esta segunda edición de este seminario virtual que hemos denominado este año Temas Fundamentales de Política y Derecho Ambiental en Argentina. La verdad que es para nosotros una enorme alegría poder estar realizando esta segunda edición con el acompañamiento, sin el cual no hubiera sido posible, de Sergio Ballardini, que está presente, que va después a también decirnos unas palabras en representación de la Fundación Friedrich Ebert, Fundación FES, decimos nosotros, que nos ha permitido, conjuntamente con la Red Latinoamericana de Universidades frente al Cambio Climático, de llevar adelante este evento, con el auspicio también de la Universidad Nacional del Rosario. Y es un evento, decía, muy relevante porque nos permite socializar en este foro, en este seminario, las principales problemáticas, a nuestro entender, como abogados ambientalistas, abogados y abogadas ambientalistas, en redes, con asambleas, con comunidades territorializadas, algunos ejes que precisamente son ejes que tienen mucha actualidad, que se han convertido en estos años, sin lugar a duda, transversales en materia de políticas públicas, en materia de litigios estratégicos, pero sobre todo que son relevantes para poder conocer cuáles son las principales herramientas, decimos, que tiene la abogacía ambiental en diálogo con otros saberes y con otras disciplinas para poder también estar al servicio, ¿no?, de las comunidades, de las asambleas, de las organizaciones ambientales. Un poco por ahí va también esta propuesta. El primer módulo, el primer encuentro, va a estar a cargo de Jorge Cuello. Jorge, a su vez, es fundador de la Red Latinoamericana de Universidades frente al Cambio Climático. Perdón, Juan Lauría, por favor, si puedes bloquear el audio. Ahí está, gracias. Perdón, Lucas. Va a estar en el día de hoy haciendo un abordaje a una de las problemáticas que están muy presentes, que es la educación ambiental en Argentina, ¿no? Todos los desafíos que tiene, qué tipo de educación estamos pensando, cómo interpelar desde los sistemas pedagógicos en sus distintos niveles a las políticas públicas. Y luego vamos a seguir miércoles siguientes con el resto de los encuentros, un repaso muy rápido. El segundo encuentro vamos a estar trabajando los derechos de la naturaleza, ¿no? Una problemática o una propuesta político-jurídico-institucional que va cobrando mucha fuerza a nivel mundial y sobre todo en la región, en Latinoamérica, en el sur global. Bueno, los derechos sobre el cambio climático en Argentina, toda la problemática de la gobernanza del clima. El encuentro va a estar destinado a abordar el derecho penal y ambiente, los delitos como los delitos de los poderosos, ¿no? Una gran deuda, un gran reclamo que se exige desde el tercer sector y desde distintos movimientos académicos y científicos para poder sancionar a los poderosos frente a conductas extractivistas y neoextractivistas. El quinto encuentro va a estar abordando, bueno, una problemática de mucha actualidad, que es la problemática de los humedales, estos territorios en conflicto. El sexto encuentro final va a estar dedicado a la política de derecho y Estado frente a las deforestaciones en nuestro país, fundamentalmente en un abordaje global también. Y el cierre va a estar a cargo de Enrique Viale, que es el presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y va a tratar precisamente sobre el extractivismo y neoextractivismo en América Latina. Así que yo, bueno, nuevamente agradecerles a todos y todas que estén hoy acompañándonos y estén presentes. Obviamente, al cierre de la exposición de Jorge, se va a abrir un pequeño foro de preguntas, que pueden inclusive ir dejándolas en el chat,
para, bueno, precisamente disparar a partir de ahí también algún proceso de construcción colectiva. Y nuevamente agradecerle y cederle ya la palabra a Sergio Ballardini y a toda la Fundación Friedrich Ebert por esta posibilidad. Bueno, muchas gracias, Lucas. Buenas tardes a todas y a todos. Y en nombre de la Fundación Ebert, nosotros agradecemos en realidad la posibilidad de poder ser partícipes de una iniciativa de este tipo, que ustedes nos acercaron y que nos parece sumamente relevante. Vos señalabas recién los temas, yo escuchaba cada uno de ellos, si bien los veníamos conversando antes, cuando uno los escucha, ¿no? Propia voz, uno tras otro, te das cuenta de la relevancia que tienen y lo actual que son para la agenda argentina. Entonces, en primer lugar, nos parece sumamente importante acercar, como vos también señalaste, herramientas para el empoderamiento ciudadano, ¿sí? Para poder, de alguna manera, desplegar estos recursos en el conjunto de la sociedad civil y que no queden en manos de unos pocos. Cuando estábamos ingresando todos, me puse a mirar un poco el chat, y sucede esa cosa tan maravillosa de que vamos viendo gente de un montón de provincias y de ciudades de todo el territorio que se inscriben y que quieren formar parte de esta iniciativa, de este curso y, por supuesto, en definitiva, de poder hacerse de estas herramientas. Así que no tengo ninguna duda que en ese sentido va a ser un curso relevante, productivo, no es la primera versión, es la segunda, lo hicimos el año pasado, todavía en un momento de la pandemia un poco más fuerte que el que tenemos hoy, y también fue en una primera experiencia un curso muy exitoso. Por esa razón nos pareció oportuno volver a apoyarlo y acompañarlo. En este caso tenemos algunas agregados o innovaciones, como la posibilidad de hacer algunos trabajos que finalmente puedan ser seleccionados por el equipo de la organización del curso, y en ese caso nosotros como fundación nos comprometemos a subir esos textos a modo de publicación en nuestra web. Y también nos parece que eso es importante. Entonces, transparencia, empoderamiento, participación, todas palabras claves y cada vez más en los tiempos que vivimos. Yo no me voy a extender, les agradezco nuevamente a ustedes, a Jorge Cuello, Lucas, Juan Pablo, en fin, a Rafa, a las organizaciones que nos acompañan, la Asociación Argentina de Abogados Laboralistas, ambientalistas, sí, porque trabajamos con todas, y la Universidad de Rosario, la Red Latinoamericana de Universidades. Así que bueno, gracias a todas las organizaciones que acompañan esta iniciativa. Así que de mi parte, nuevamente el agradecimiento, y te devuelvo la palabra, Lucas, para que la distribuyas a quien tenga que seguir. Abrazos a todas y que sea muy productiva tarea. Gracias, Sergio. No, Rafa, que está ahí también presente, va a hacer algunas consideraciones un poco para este encuentro y ya que queden también plasmadas para los encuentros futuros. Así que te cedo la palabra a Rafa antes de que ya comience Jorge, y nuevamente el agradecimiento. Y bueno, estoy viendo ahí de Castro y de mi querida tierra natal, así que un fuerte abrazo. Vi en el chat recién. Bueno, muchas gracias Lucas, Sergio, Jorge. Bueno, darles nuevamente la bienvenida a todos y todas. Mi nombre es Rafael Colombo, soy integrante del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Como les comentábamos anteriormente, la idea es que a lo largo de este encuentro podamos tener como dos grandes momentos. Un momento de carácter expositivo, que va a estar a cargo de Jorge Cuello, a quien voy a presentar a continuación, y un momento para hacer una deliberación, ya sea por medio del chat o por medio de la apertura de cada uno de los micrófonos de los participantes, por medio de preguntas y de comentarios. Así que sin más introducciones, lo presento a Jorge Cuello, que está a cargo como docente del módulo... Perdón, Rafa, lo del tema de la asistencia. Sí, Jorge, sí, lo iba a mencionar después de presentarte, Jorge, pero no importa. Con respecto a la asistencia, lo que les vamos a pedir es que, por favor, por medio del chat, vayan colocando su nombre y pongan presente a los fines de poder consignar la asistencia, y después, por supuesto, reuniendo los requisitos mínimos de un 80% de asistencia para poder obtener el certificado correspondiente. Así que les pedimos que, por favor, se presenten con su nombre completo, la localidad de la que provienen, y, bueno, digan presente básicamente por el chat para que podamos ir consignando cada una de las asistencias. Bien, decía entonces que el módulo 1 va a estar a cargo de Jorge Cuello.
Jorge es abogado, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires, es docente de Derecho Ambiental de la misma Casa de Estudios, así como también de otras universidades como la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Belgrano. También es docente de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de la Defensa. Es autor del libro Pintemos de Verde la Educación y de numerosos artículos de investigación y opinión sobre diversos temas ambientales. Integra equipos de investigación de gestión de recursos hídricos y cambio climático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fue impulsor y actualmente integra la Red Latinoamericana de Universidades frente al Cambio Climático. Así que sin más introducciones, le cedo la palabra a Jorge para el desarrollo de este primer módulo que es sobre educación y ambiente en Argentina. Bueno, en primer lugar, agradezco a quienes hicieron uso de la palabra en forma previa, a Lucas, al Rafa, a Sergio y a Juanpi, que es quien se ocupa de los aspectos técnicos para facilitar el Zoom y este encuentro virtual. Yo, en primer lugar, quería transmitirles que, bueno, en este primer encuentro de educación ambiental en la Argentina, yo voy a dividir mi exposición en dos tramos. Por un lado, vamos a hacer un análisis del conjunto de normas que actualmente están vinculadas con la educación y en particular con la educación ambiental, y luego de hacer un repaso normativo vamos a intentar esbozar algunas ideas que tienen que ver con la puesta en marcha o la promoción de acciones o iniciativas para la estructuración de una política nacional de educación ambiental en la Argentina. Así que bueno, habiendo hecho esta aclaración, vamos a iniciar esta primera parte de mi exposición para hacer este análisis del marco normativo vinculado con la educación ambiental en nuestro país. En primer lugar, quiero hacer referencia a la norma o a la Constitución Nacional, en cuyo artículo 5 de la Constitución Nacional se deja de manifiesto que son las provincias las que deben garantizar la administración de la educación primaria. Esto es desde 1853 en adelante, que nuestra Constitución Nacional, que es, para quienes no son abogados, es la norma fundamental de organización política, institucional de un Estado. Bueno, ya en este artículo 5 deja en claro la Constitución Nacional que son las provincias las encargadas de administrar la educación primaria. Pero es necesario aclarar que hasta el año 92 la educación primaria estaba en manos de las provincias y la enseñanza media o secundaria, junto con la enseñanza de educación superior no universitaria, o comúnmente, como algunos lo llaman, la educación terciaria, bueno, tanto la secundaria como la educación superior no universitaria estaban en manos del Estado Nacional. Pero fue a partir de 1992, cuando se sanciona en la Argentina la Ley Federal de Educación, que el Estado Nacional transfiere la responsabilidad de la educación secundaria y terciaria a las provincias. Entonces, tenemos el artículo 5, que nos habla de que la educación primaria está en manos de las provincias, pero una ley del año 92 que transfiere la responsabilidad de conducir, administrar, gestionar y definir los contenidos en materia educativa de la educación secundaria y terciaria a las provincias. También la Constitución Nacional hace referencia en materia educativa, en su artículo 14, al derecho que tienen todos los habitantes de poder enseñar y aprender. Este derecho que está consagrado en la Constitución Nacional contrasta de alguna manera con la realidad de millones de personas que hoy por hoy, o de jóvenes básicamente, que no tienen
que si bien tienen el derecho a aprender, garantizado por la Constitución Nacional, no tienen posibilidades de acceder al sistema educativo. Sabemos que hay un alto índice de presencialidad y de asistencia, por ejemplo, en el caso de la educación primaria, y eso se acentuó aún más con la puesta en marcha de la asignación universal por hijo. Hay un gran nivel de presencialidad y se acentuó, decía esto, con la puesta en marcha de la asignación universal por hijo, porque uno de los requisitos para que las familias puedan acceder a esta ayuda social por parte del Estado es que las personas que reciben estos beneficios deben acreditar que sus hijos van a la escuela, tanto primaria como secundaria. Y esto ha tenido un impacto para que los niños, niñas, adolescentes permanezcan en el sistema educativo. Pero lo cierto es que en el sistema educativo hay casi, y esto se acentuó aún más con la pandemia, obviamente, más del 9% de los alumnos, casi un 10% de los alumnos del nivel secundario abandona el nivel medio, la enseñanza media. Es decir, algo así como 400.000 adolescentes que año tras año dejan la escuela secundaria. Esto sin duda tiene un gran impacto porque hay casi 500.000 de adolescentes, o un poco menos, 1.000.000 de adolescentes, 400.000 adolescentes que abandonan la enseñanza media y, bueno, de alguna manera están excluidos de poder formarse, capacitarse en el ámbito formal de educación. Y lo mismo sucede, esta exclusión también se replica en el ámbito de la universidad. Las estadísticas indican que solo 1 de cada 10 jóvenes puede acceder a la universidad, que está en condiciones de acceder a la universidad, puede acceder realmente. O sea, solo el 10% de los jóvenes en edad de acceder a la universidad puede acceder al sistema de enseñanza universitaria. Esto un poco, de alguna manera, para esbozar cómo la Constitución Nacional se ocupó de estructurar a través de sus normas algunas cuestiones que tienen que ver con la educación, con la organización del sistema educativo en nuestro país. El artículo 75, inciso 19 también de la Constitución, en el artículo 75 de la Constitución Nacional se enumeran cuáles son las facultades que tiene el Congreso Nacional. Y entre las facultades del Congreso Nacional está la de sancionar leyes que organicen y sustenten las bases de organización del sistema educativo. Entonces acá vemos cómo hay una facultad, y luego lo vamos a ver, donde la Constitución Nacional pone en manos del Congreso la obligación o la responsabilidad de sancionar leyes que estén orientadas a la organización del sistema educativo en nuestro país. Siguiendo con esta enunciación de leyes, de normas que están establecidas en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Nacional, a partir del año 94, cuando se reforma la Constitución Nacional en nuestro país, se incorporó un artículo muy importante para el derecho ambiental, que es el artículo 41. De esta forma, este artículo está orientado a garantizar a todos los habitantes el derecho a gozar de un ambiente sano, un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas puedan satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Este artículo 41, que se incorpora en la Constitución Nacional, de alguna manera viene a constitucionalizar o a darle jerarquía constitucional a este derecho que tienen todas las personas de tener acceso a un ambiente sano. Pero no solamente la Constitución establece un derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, sino que al mismo tiempo impone el deber a todos los habitantes de preservar este ambiente. Desde el punto de vista jurídico podemos decir que es un derecho-deber el que establece la Constitución Nacional, porque por un lado establece el derecho a un ambiente sano, pero también el deber de todos los habitantes de preservar este derecho. Luego vamos a ver justamente,
y un poco lo que nosotros sostenemos, que para que la ciudadanía, la sociedad pueda cumplir con este deber de preservar el ambiente, es fundamental la educación ambiental, la concientización ambiental. En la medida que no tengamos una ciudadanía que esté formada, educada, concientizada sobre diversas problemáticas que tienen que ver con el medio ambiente, va a ser imposible garantizar este deber de todos los habitantes de preservar el ambiente. Pero también el artículo 41 de la Constitución Nacional, además de establecer un derecho y un deber, establece entre las facultades, o mejor dicho, las obligaciones que debe asumir las autoridades públicas en los distintos niveles de gobierno, establece puntualmente, entre otras responsabilidades que tienen las autoridades, la obligación de promover el acceso a la educación ambiental de la población. Entonces, la Constitución Nacional es clara en este sentido e impone a las autoridades públicas la obligación de promover la educación ambiental. Y esta obligación de promover la educación ambiental no solamente está dado en el ámbito formal, es decir, en el sistema educativo de enseñanza primaria, secundaria, terciaria o universitaria, sino también en el ámbito informal, es decir, en aquellas formas de educación, de concientización que no están o que no son impartidas o promovidas por el sistema de educación formal y que pueden ser formas de educación, concientización a través de diferentes medios o herramientas, a través de ONG, a través de cursos, capacitaciones o seminarios o campañas de concientización o seminarios como el que nosotros estamos hoy dando inicio. Hasta acá un poco lo que son las normas en el orden constitucional en materia de educación, de derecho a un ambiente sano y las responsabilidades que enumera la Constitución en materia de promoción de la educación ambiental en la Constitución. Pero también nosotros sabemos que la Constitución Nacional es la norma básica y fundamental de organización de un Estado, pero luego esas normas que están plasmadas en la Constitución Nacional se deben traducir en normas especiales o específicas que aborden los derechos consagrados y obligaciones consagrados en la Constitución Nacional. En materia de educación, tenemos la ley 26.206, que fue aprobada por el Congreso de la Nación, y ya esta ley de organización del sistema educativo a nivel nacional, ya en su artículo 89, establecía que era responsabilidad del Ministerio de Educación, junto con el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación es la instancia de coordinación institucional de todas las provincias y del Estado Nacional para definir políticas educativas, y este Consejo Federal de Educación lo integran representantes del Estado Nacional, del Ministerio de Educación de la Nación, y representantes de cada repartición, dependencia o ministerio de educación de las provincias. Entonces, decía que esta Ley de Educación Nacional establecía la responsabilidad de que se promoviera desde el Ministerio de Educación, junto con todas las provincias, medidas o se adopten medidas para promover la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza de nuestro sistema educativo, con la finalidad básicamente de promover valores, difundir y promover comportamientos y que la ciudadanía adopte actitudes que estén en línea con la preservación de este derecho a un ambiente sano. Pero a partir del año 94, cuando se reforma la Constitución Nacional, la Constitución Nacional en el artículo 41, que hoy hacíamos referencia, establece en el tercer párrafo del artículo 41 que corresponde a las autoridades nacionales sancionar leyes de protección ambiental, se llaman leyes de presupuestos mínimos, que lo vamos a ver a lo largo de todo el curso y el seminario. Establece la responsabilidad de las autoridades nacionales de sancionar o de aprobar leyes de presupuestos mínimos que van a tener vigencia y van a ser obligatorias para todo el territorio nacional, y establece la responsabilidad de las provincias de sancionar leyes complementarias. Es decir,
vamos a tener leyes ambientales en el orden nacional, y luego cada provincia o cada jurisdicción va a sancionar leyes que van a... ¿Sí? Bueno, leyes que van a complementar esas leyes nacionales. En este sentido, en el año 2002 se aprobó la Ley General del Ambiente, que es la Ley 25.675, y esta ley es la ley madre, donde de alguna manera se establecen los lineamientos generales de regulación jurídica de todo el sistema ambiental en la Argentina. Existe esta Ley General del Ambiente, pero luego existen un montón de otras normas específicas, puntuales, particulares, que abordan o regulan temas específicos de la diversidad de aspectos o temas ambientales que tienen necesidad de ser regulados por normas jurídicas. Existen un montón de normas, pero ya la Ley General del Ambiente establece o define distintas herramientas que deben estar o formar parte de la política ambiental. Una de esas herramientas, además del ordenamiento ambiental del territorio, por ejemplo, es la política de educación ambiental. Y la Ley General del Ambiente establece que, al igual que la Ley de Educación Nacional, que la educación ambiental debe promover cambios en los valores y en las conductas de la sociedad que permitan o contribuyan a lograr el desarrollo sustentable de nuestro país. Esta Ley General del Ambiente establece que la educación ambiental debe estar sometida a una constante actualización y articulación entre diversas disciplinas y experiencias educativas que contribuyan al desarrollo de una conciencia ambiental. Acá vemos cómo la Ley General del Ambiente, cuando habla de la educación ambiental, no solamente dice que se debe actualizar de manera permanente y constante, sino que al mismo tiempo debe tratar de articular diversas disciplinas o saberes, por tratarse justamente la problemática ambiental de una problemática que atraviesa un montón de disciplinas, un montón de diversas ramas de las ciencias, luego lo vamos a ver. Entonces, esta Ley General del Ambiente define a la educación ambiental como una de las herramientas de la política ambiental, dice que la educación ambiental debe estar actualizada de manera permanente y que debe articular distintos saberes. Esto lo que establece la Ley General del Ambiente, pero luego, como yo les decía, el Congreso Nacional, a partir de 1994, fue sancionando distintas normas o distintas leyes que regulan aspectos puntuales o particulares de distintas cuestiones vinculadas a la gestión ambiental. Una de ellas, por ejemplo, y yo voy a enumerar acá algunas leyes de presupuestos mínimos, como por ejemplo la Ley de Residuos o la Ley de Protección de los Glaciares, que son leyes que regulan la 25.916, la gestión de residuos, o la Ley de Glaciares 26.639, abordan temas específicos. Lo que yo quiero mencionar en este punto es que casi todas las leyes de presupuestos mínimos, yo solamente menciono estas dos, después tenemos otras leyes como por ejemplo la Ley de Gestión de Recursos Hídricos, la Ley de Presupuestos Mínimos de Actividades Industriales y Servicios, la Ley de eliminación, por ejemplo, de el PCB, bueno, una serie de normas que regulan distintos aspectos, pero yo quiero mencionar puntualmente estas dos, la Ley de Residuos y la Ley de Glaciares, que en parte de estas normas se establece la necesidad o la obligación para poder cumplir con lo prescripto en cada una de estas leyes, se debe promover la educación ambiental, o promover programas de educación ambiental o campañas de educación ambiental para poder lograr el cumplimiento efectivo de la ley tanto de residuos o la ley de glaciares. Hay un constitucionalista que yo tuve la suerte y la posibilidad de tener con él, tal vez algunos abogados conozcan, a Humberto Quiroga Lavie.
Humberto Quiroga Lavie fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, fue convencional constituyente, y ha escrito un montón de libros, pero él decía una cosa, dice, tal vez redactar, aprobar y sancionar una ley puede ser fácil, o puede resultar no tan complejo ese proceso de elaboración, de sanción de una norma. Pero Quiroga Lavie destacaba de que lo más difícil no es la existencia de la ley, sino que esas leyes efectivamente puedan dar cumplimiento, o se puedan cumplir el espíritu de cada una de las normas. En este sentido, entonces, muchas de las normas ambientales establecen un capítulo justamente de educación y concientización ambiental para justamente lograr el cumplimiento de la normativa ambiental. También me gustaría citar a Carlos Nino, que era un filósofo del derecho, que ya falleció, y él escribió un libro que se llama Un país al margen de la ley, y donde hacía referencia justamente a la tendencia que había en la Argentina, por nuestra cultura, en tratar de evitar por parte de la sociedad el cumplimiento de las normas, y él hablaba de la anomia social, por la falta de cumplimiento muchas veces de lo que establecen las leyes, y él señalaba que justamente uno de los grandes problemas de nuestro país, que era un problema cultural, y no quiero irme por las ramas, pero él atribuía esta problemática cultural por las corrientes migratorias. Él decía que en América del Norte habían emigrado las corrientes protestantes, y en el caso de las corrientes migratorias de América del Sur, las corrientes del catolicismo, y eso había tenido un impacto en la cultura de nuestras sociedades. Pero bueno, él lo que señalaba que en el caso puntual de la Argentina, había una gran tendencia por parte de la sociedad a incumplir con lo que establecen las normas. Entonces, en materia ambiental se utiliza, en materia de legislación ambiental, incorporar capítulos donde se promueva, digamos, la educación ambiental en distintas normas nacionales para poder lograr su cumplimiento. Hecha esta introducción, yo ahora quiero hacer referencia, que lo voy a hacer por arriba porque, digamos, no me quiero demorar mucho en el análisis puntual de cada ley, porque ustedes van a tener, y esto quería señalarles, no solamente el material bibliográfico de este módulo, sino van a tener, ya se les envió un correo electrónico a cada uno de ustedes, con el link. Quiero saber después, porque alguien nos consultó de que no habían podido acceder, pero hemos subido ya el material bibliográfico de cada módulo, para que ustedes puedan leer, y en este sentido, bueno, parte del material de lectura para esta semana son dos leyes a las cuales yo voy a hacer referencia. Una que tiene que ver con la educación y la capacitación y formación en materia ambiental. Una es la ley Yolanda, de capacitación pública ambiental, que es la ley 27.592, y que fue aprobada a fines de diciembre del año 2020. O sea, estábamos en plena pandemia, y el Congreso de la Nación aprobó a fines del 2020 una ley, que luego la vamos a ver, que básicamente establece la obligatoriedad de todos los organismos del Estado, de todos los poderes del Estado y en todos los niveles, de capacitarse y formarse en materia ambiental. Y luego se aprobó, además de esta ley, otra ley vinculada a la educación ambiental, que es la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la Argentina, que es la Ley 27621, y que también fue aprobada en la pandemia, pero esta vez a mediados del 2021. Así que podemos decir que los últimos, bueno, diríamos casi 2 años, o año y medio, porque la ley que yo hacía referencia de Yolanda fue a fines del 2020, del último año y medio, digamos, que se aprobaron en nuestro país dos leyes muy importantes que tienen que ver con la educación ambiental.
que les muestro, no sé si ahí se ve, este libro, que se llama Pintemos de Verde la Educación, que también está como parte del material bibliográfico junto con estas dos leyes. Cuando yo escribí este libro, Pintemos de Verde la Educación, todas las normas que anteriormente yo hice referencia, fue escrito en 2013, muchas de las normas que anteriormente hice referencia, pero no estaban todavía aprobadas por parte del Congreso, estas dos leyes que nos vamos a dedicar a analizar ahora como parte final de este análisis normativo que yo hoy les comentaba, para luego pasar a la segunda etapa de análisis de las políticas ambientales en la Argentina y con alguna enunciación de propuestas concretas. En este sentido, bueno, yendo en primer lugar a la ley Yolanda, no sé si seguramente muchos han escuchado la ley Yolanda. Esta es una ley que lleva el nombre de Ley Yolanda en homenaje a Yolanda Ortiz. Yolanda Ortiz fue la primera persona, en este caso una mujer, obviamente, la primera persona que ocupó un cargo de relevancia en el Estado Nacional en materia ambiental. Esto fue en 1973, que se crea en el Estado Nacional un área, en este caso la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, donde se promuevan, se impulsen y se pongan en marcha políticas de protección de nuestros recursos naturales y de protección ambiental. Esto fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en el año 73. Acá quiero hacer un paréntesis. Ya en los años 60 y en los años 70, ya en el mundo, luego de haber culminado la Segunda Guerra Mundial, se había comenzado a tomar conciencia de los grandes problemas ambientales a nivel global, a nivel planetario, y además los impactos ambientales que estas problemáticas ambientales tenían en cada país. Y de alguna manera los estados comienzan a adoptar decisiones para incorporar no solamente una estructura institucional dentro del Estado que dé respuesta a los problemas ambientales, sino también a promover la sanción de normas de protección ambiental. En el año, y sigo dentro del paréntesis, en el año 72, en junio del 72, se realizó la primera cumbre donde participaron jefes de Estado de más de 100 países, donde se aprueba la Declaración de Estocolmo y donde se establece por primera vez una gran cumbre de jefes de Estado de todo el planeta preocupados por la problemática ambiental. Entonces, es en este contexto que Juan Domingo Perón crea esta secretaría que va a poner en manos o a cargo de Yolanda Ortiz, y entonces cuando se aprueba esta ley, se pone el nombre de Ley Yolanda en homenaje a esta funcionaria. El objetivo básicamente de la ley es garantizar la formación integral y al mismo tiempo obligar a todos los funcionarios y a todos los empleados que tengan o se desempeñen en la función pública en distintos niveles de gobierno y en distintos poderes del Estado. Esta formación obligatoria e integral debe estar orientada a analizar problemáticas ambientales desde una perspectiva del desarrollo sustentable y debe poner en especial énfasis el tema del cambio climático. En este sentido, esta obligación de formarse corresponde a los tres poderes del Estado, tanto el Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y en los distintos niveles, no solamente en el orden nacional, sino también en las provincias y también en el orden de los gobiernos locales o municipales. Entonces, esta ley, como decíamos, es una ley que obliga a la formación de funcionarios y empleados públicos. La ley Yolanda, además de establecer esta obligación, establece que los lineamientos generales deben ser definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a través de un proceso de participación que pueda integrar a distintas organizaciones de la sociedad civil, así como también a instituciones científicas.
Yo les decía que esto se aprobó en diciembre del 2020 y durante el año 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable puso en marcha un proceso de consulta a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones científicas, para que participen en la definición de los contenidos que sobre los cuales se debe basar la capacitación de funcionarios y empleados. Los ejes sobre los cuales debe versar la capacitación tienen que ver con el cambio climático, o deben estar orientados al cambio, a formar a las personas en cuestiones vinculadas al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, también a la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables, temas vinculados con la economía circular y el desarrollo sostenible, así como también los funcionarios y empleados deben formarse en temas que tienen que ver con la normativa ambiental vigente en la Argentina. Bueno, yo, como les decía, no quiero, porque ya me he extendido bastante, y quiero ir pasando a la segunda parte. Esta ley la tienen a disposición en el Google Drive. Simplemente decir que, bueno, esta capacitación es obligatoria y en caso de que algún funcionario se niegue, o algún empleado se niegue a formarse, puede ser pasible de sanción. Al mismo tiempo, bueno, cada dependencia, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo o en el Judicial, va a tener que establecer un área específica que se ocupe de la formación en cada poder del Estado. O sea, el Congreso, el Poder Ejecutivo y la Justicia va a tener que definir quién va a ser el organismo que se va a ocupar de organizar, formar y capacitar a sus empleados y funcionarios. Por último, esta ley, que yo la sinteticé como les decía, establece o invita tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a cada una de las provincias para que adhieran a esta ley nacional, para que también las provincias, de alguna manera, establezcan esta obligación de formar a sus funcionarios en los distintos poderes del Estado provincial y municipal. Como fue una ley reciente, fines del 2020, yo estuve haciendo algún relevamiento, pero en el caso puntual, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, hubo algunos proyectos presentados que ya tienen estado parlamentario para que la provincia, por ejemplo, adhiera a esta ley nacional. Pero todavía no se han aprobado. Bueno, hasta aquí un poco esta ley Yolanda de obligatoriedad de formar a los empleados y funcionarios públicos. Pero también dije que había una ley muy importante que era la Ley de Educación Ambiental Integral. La Ley 27621 del 2021, y donde de alguna manera esta ley establece que el objetivo de esta Ley de Educación Ambiental Integral es establecer el derecho a la educación ambiental como parte de una política nacional y enumera una serie de normas que son básicamente las que yo mencioné: la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la Ley de Educación Nacional, y otras leyes como la gestión de agua, residuos, bosques nativos, glaciares, manejo del fuego, etcétera, que de alguna manera en cada una de estas leyes, como yo hoy decía, establecen la necesidad y obligación de formar a la población. Bueno, esta ley de educación ambiental establece o define a la educación ambiental integral como un proceso permanente de formación en donde los contenidos de esta formación de educación ambiental integral debe estar orientada a abordar distintos temas específicos, pero también distintos temas transversales, con el objetivo de formar una conciencia ambiental por parte de nuestra población. Y de alguna manera esta educación ambiental debe estar orientada a defender la sustentabilidad ambiental como parte de un proyecto social colectivo, debe estar orientada también a promover el desarrollo de nuestro país, pero con justicia social. Debe incluir también esta formación de educación también ambiental, también cuestiones que tienen que ver con la distribución de la riqueza y cómo se distribuye el uso de los recursos naturales. Por eso hablamos de que debe ser, por estas razones, una educación popular.
Y al mismo tiempo establece la Ley de Educación Ambiental que debe defender la preservación del medio ambiente, de la naturaleza, y también se debe hacer especial hincapié en la igualdad de género. Por eso sostenemos también y reivindicamos el feminismo como parte importante y trascendente de la educación ambiental. Por último, también la ley establece que se debe promover a través de la educación o defender a través de la educación aspectos que tienen que ver con la protección de la salud, aspectos que tienen que ver con la promoción de la democracia participativa en materia ambiental y también respetar la diversidad cultural. Nosotros en nuestro país tenemos una diversidad cultural no solamente entre personas que viven en distintos puntos de nuestro país, sino que también de distintas culturas, como por ejemplo puede ser el caso de los pueblos o comunidades originarias que tienen su propia cultura y su propia relación con la naturaleza. De hecho, la Constitución Nacional reconoce a las culturas y pueblos originarios el reconocimiento de sus culturas y de sus territorios que han ocupado de manera tradicional a lo largo de la historia. Bueno, esta ley de educación ambiental integral establece que se debe promover o poner en marcha una estrategia nacional de educación ambiental integral, no solamente en el ámbito formal, sino también en el ámbito no formal, haciendo uso no solamente del sistema educativo en el ámbito formal, sino también en el ámbito no formal a través del uso de las tecnologías de información, los medios de comunicación. Y no solamente se debe poner en marcha una estrategia nacional de educación ambiental integral, sino también una estrategia nacional de sustentabilidad en el ámbito de las universidades argentinas. En el caso de las universidades, sabemos que las universidades tienen autonomía y cada universidad define su estatuto, su forma de organización y sus contenidos curriculares, pero esta ley invita a las universidades a que no solamente tengan o desarrollen una gestión, o mejor dicho, incorporen en el ámbito educativo de las universidades en sus programas de estudios, contenidos, o por lo pronto carreras que estén orientadas con la gestión ambiental o el derecho a un ambiente sano, sino también contenidos en cada una de las carreras. Y al mismo tiempo también invita a las universidades a que desarrollen acciones de investigación que contribuyan de alguna manera a estas acciones de investigación por parte de las universidades a la construcción de una cultura ambiental universitaria. Bueno, yo no quiero mencionar todos los principios porque que están enumerados en el artículo 3, pero ustedes van a poder ver luego en el texto de esta ley, que como les decía está disponible en el Google Drive, cuáles son los principios que de alguna manera sustentan esta propuesta de educación ambiental integral regulada en esta ley. Y establece como responsables de la promoción de la educación ambiental a dos organismos en el ámbito nacional. Por un lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que básicamente se tiene que ocupar de promover la educación en el ámbito no formal. La ley dice que eso está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es decir, aquellas políticas de promoción que puedan utilizar las tecnologías de información y comunicación, como los medios de comunicación, y pone en manos del Ministerio de Educación de la Nación el diseño o la promoción de políticas de educación en el ámbito formal, es decir, en el sistema educativo y también en el no formal. Bueno, nosotros vivimos en un país federal, es decir, nuestra existencia como Estado Nacional fue posterior a la existencia de los estados provinciales, es decir, las provincias existían con anterioridad a la creación de los estados nacionales y son las provincias las que dan nacimiento a través de un acuerdo del Estado-Nación. Y en este marco de este país federal y de autonomías que tienen nuestras provincias, bueno, existen una serie de instituciones de coordinación interjurisdiccional, lo que se
lo que se denominan consejos federales. Existen un montón de consejos, si ustedes luego buscan en internet van a encontrar que hay un montón de consejos federales que integra el Estado Nacional junto a las provincias, pero hay dos en particular que tienen que ver con lo que estamos viendo. Uno es el Consejo Federal de Medio Ambiente y otro es el Consejo Federal de Educación. Ambos consejos integran los funcionarios nacionales y provinciales, tanto de las carteras ambientales como de los ministerios de educación de cada provincia. Y esta ley entonces establece que deben ser estas instancias de coordinación institucional las responsables de coordinar, articular, acordar y promover el diseño de estas estrategias nacionales y la aplicación luego concreta de esta educación ambiental. Para ello, estas estrategias, además de la ley, además de establecer esta coordinación interministerial, digamos, entre los ministerios nacionales, provinciales, en materia vinculados al ambiente y a la educación, también se prevé la creación de un consejo consultivo que va a asesorar de alguna manera a estas instancias o a los distintos gobiernos. Y este consejo consultivo acá es interesante porque de alguna manera da representación a los distintos sectores de la población, y por eso decimos que de alguna manera está basada esta ley en un concepto de educación ambiental popular, porque da participación a los pueblos indígenas, a los organismos u organizaciones gremiales, a los sectores representantes del movimiento estudiantil, del sector científico, de las universidades. Incluso incorpora, como parte de este consejo consultivo, a la sociedad civil, es decir, a la cantidad de organizaciones ambientales de todo el país, así como también, por ejemplo, menciona la ley hasta incluso a los recicladores, recicladoras urbanas, que también de alguna manera se las invita para que formen parte en el diseño de las estrategias de educación ambiental. Bueno, hasta acá entonces el repaso normativo. Ya creo que arrancamos 7:10, creo que nos tomamos 10 minutos más para las presentaciones y arrancamos 7:20, son las 8, o sea que les pido disculpas si fue muy extenso, pero bueno, estos 40 primeros minutos, de alguna manera yo intenté hacer un repaso del marco normativo vinculado a la educación ambiental, porque justamente este seminario está orientado a analizar las normas, pero también las políticas en materia educativa. Entonces, habiendo ya hecho un primer análisis de la normativa o de sistema jurídico relacionado con la educación ambiental, voy a ingresar ahora en la segunda etapa de mi exposición, que está orientada al desarrollo tenemos, como hoy decíamos, una serie de leyes, pero esas leyes luego, para que efectivamente se cumplan o se conviertan en realidad, deben ponerse en marcha políticas de educación ambiental, no solamente desde el Estado Nacional, sino también desde cada una de las provincias o jurisdicciones. Hoy decíamos que la educación primaria, secundaria y terciaria está en manos de las provincias, con lo cual, es fundamental el involucramiento de las provincias en el diseño de las políticas públicas de educación ambiental. Yo les comentaba hoy que en el 2013 publiqué este libro que está disponible, creo que ya se los dije, pero reitero, está disponible este libro, Pintemos de Verde la Educación, en un PDF. Y en este libro yo lo que hice fue, repasar algunas de las normas que hoy comentamos, y luego en la segunda parte hacer un análisis del estado de la educación ambiental en la Argentina, y luego enumerar o proponer una serie de herramientas, de instrumentos que podían de alguna manera servir al diseño y puesta en marcha de una política de educación ambiental en la Argentina. Respecto de
cuál es el estado de la educación ambiental en la Argentina, más allá de lo que dice la ley, y sobre todo estas dos leyes últimas que comentamos, la ley Yolanda y la ley de educación ambiental integral, que son normas recientes, y que al ser recientes no va a ser de un día para el otro que estas normas se instrumenten y se pongan en marcha. Sí es necesario hacer un análisis de cuál era el estado de la educación ambiental en nuestro país hasta antes de la sanción de estas normas y hasta la actualidad. Por un lado, podemos decir que la situación de la educación ambiental en nuestro país es un claro ejemplo del doble discurso que existe en gran parte de América Latina y en particular en nuestro país. ¿Y por qué decimos que la educación ambiental constituye un ejemplo de del doble discurso al que estamos acostumbrados en la región? Porque lo que sucede es que cada vez que alguna persona o alguna institución u organización, y esto le pasa mucho, por ejemplo, en el caso de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que es una institución que brega por la defensa del derecho a un ambiente sano y además litiga en los tribunales para defender el derecho a un ambiente sano de las comunidades. Muchas veces cuando las personas o las instituciones hablan de los conflictos ambientales, muchas veces se cae en la tentación de señalar que la educación ambiental es fundamental para evitar esos conflictos. Y muchas veces, como ya hemos señalado, existen un montón de normas constitucionales, de leyes, decretos, y otras normas como que últimas que hoy explicamos, que se refieren a la educación ambiental, pero después existen las normas, como hoy decíamos, citábamos a Carlos Nino, a Quiroga Lavie, pero luego esas normas, para que se traduzcan en hechos concretos de cumplimiento, hay una gran distancia. Ese famoso dicho que dice del dicho al hecho hay un gran trecho, y en este caso sucede lo mismo, no solamente en materia ambiental, sino en muchas cuestiones vinculadas con el ordenamiento jurídico, pero pasa en particular con el tema ambiental también. Entonces, si bien hay un montón de normas, como que hoy repasamos, lo cierto es que hasta ahora nuestro país tiene mucho por hacer en esta materia, en materia de educación ambiental, no solamente en el presente, en el corto plazo, sino también mucho por hacer en perspectiva del mediano y largo plazo, porque los problemas ambientales no solamente hay que abordarlo desde la perspectiva de sus problemas actuales, sino también teniendo en cuenta los impactos que los problemas ambientales tienen en el mediano y largo plazo y cuáles van a ser los problemas que las sociedades, en este caso nuestro país, va a tener en el mediano y largo plazo. Porque la educación debe contribuir justamente a adelantarse a esos desafíos que vamos a tener en el futuro, y es por eso que cumple un rol fundamental. En general, en nuestro país, y en particular en el sistema educativo, la educación ambiental, por lo general, siempre estuvo, no sé si exclusivamente, pero sí de alguna manera, muy presente en el ámbito de las ciencias naturales. Por lo general, eran las ciencias naturales las que se ocupaban de abordar distintos problemas ambientales. Esto de alguna manera tenía que ver con el hecho de evitar la discusión sobre los conflictos sociales que están asociados a la problemática ambiental. Y si bien en algunos casos se abordaba en el sistema educativo en la Argentina el tema de la educación ambiental a través de las ciencias naturales, en algunos casos o escuelas o instituciones o provincias ni siquiera se abordan los problemas ambientales. Muchas veces el abordaje de las problemáticas ambientales en el sistema educativo, en las aulas de las escuelas, están muy libradas al azar y va a depender, por lo general, del interés que pueda tener un docente de abordar en su materia cuestiones que tienen que ver con las problemáticas ambientales. Entonces, hay docentes de ciencias naturales que abordan la cuestión ambiental, de geografía,
que también abordan temas ambientales, pero muchas veces no porque estén obligados, sino porque ese docente tiene un interés particular en el tema y lo pone como parte de los contenidos de formación para sus alumnos y estudiantes. Pero otro problema también que pudimos encontrar, relevar y que lo planteamos en el libro Pintemos de Verde la Educación, y esto fue a partir de conversaciones que mantuve con Antonio Brailovsky, un gran profesor, economista de la Universidad de Buenos Aires, que, bueno, les recomiendo que lo busquen. Tiene un montón de libros, Antonio Brailovsky, escritos sobre historia latinoamericana ambiental, en fin, es, creo yo, una de las personas que más valoro, porque además también he tenido con él la posibilidad de compartir muchas iniciativas. Y cuando escribí este libro tuve la posibilidad de conversar con él. Yo estaba escribiendo este libro y en el año 2011, a fines del 2011, hablando con él, y él me decía, como uno de los grandes problemas de la educación ambiental en nuestro país, es que muchas veces la definición de cuáles son los temas que se deben abordar en las aulas, o el contenido de los textos de formación, muchas veces no son fijados por las autoridades públicas educativas de cada provincia, sino que son fijados por las editoriales privadas. En este caso, las editoriales privadas, por lo general, son las que definen los contenidos de los manuales de estudio, y muchas veces queda librado a estas editoriales privadas la definición de los contenidos vinculados a temas ambientales en los cuadernos, manuales de formación. Y el otro problema que también me planteaba y señalaba Antonio Brailovsky es que en el caso de las universidades, la problemática ambiental, por lo general, está reservada a materias o asignaturas optativas, es decir, no existen en general en nuestro país materias relacionadas con la temática ambiental que sean obligatorias. Existen, sí, en las universidades maestrías o carreras de grado, por ejemplo, que ahora como licenciaturas en gestión ambiental, por ejemplo, que sí se ocupan de temas ambientales, pero lo cierto es que en el abanico de carreras que ofrecen las universidades, por ejemplo, en el caso del derecho, y en el caso particular, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, las materias de derecho ambiental no son obligatorias, sino que están dentro del plan de estudio como materias optativas. Y esto pasa no solamente en derecho, sino también en otras facultades, por ejemplo, en económicas, en ingeniería industrial, en fin. En las distintas facultades, bueno, las cuestiones que se refieren a la educación o a temas de interés ambiental, por lo general están reservadas a materias optativas. Bueno, hecho este análisis de algunos de los problemas que tenemos o déficit en materia de educación ambiental, me gustaría hacer referencia a cuáles deben ser los temas que necesitamos incorporar en la formación de alumnos, de estudiantes, de docentes y de profesionales. Y en esto, bueno, Lucas Michelot me hacía hincapié en que haga referencia a cuáles deben ser los temas que tienen que formar parte de la educación ambiental, es decir, cuáles son los contenidos que deben estar presentes en el sistema educativo. En este sentido, por ejemplo, y solo a modo de ejemplificar y mencionar algunos, deberíamos ocuparnos, dijimos hoy que las provincias deben definir los contenidos, o sea, el Ministerio de Educación, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente, deben establecer contenidos mínimos de educación ambiental para que luego cada provincia los incorpore en sus sistemas de formación, de enseñanza primaria, secundaria, terciaria. Y en este sentido, los temas que deberían estar involucrados como parte de la agenda de la educación ambiental
deben estar relacionados a temas como la desertificación ambiental, de la desertificación de los suelos y cuáles son las causas de la desertificación de los suelos. En el caso de la Argentina, es importante señalar que si bien tenemos en el imaginario la idea de que la Argentina es uno de los países que más recursos hídricos tiene, y es verdad que tiene una gran cantidad de recursos hídricos, pero esos recursos hídricos están concentrados sobre todo en el litoral de nuestro país. Y lo cierto es que las 2/3 partes, casi un 65% del territorio en la República Argentina es un territorio que está que está bajo un clima árido o semiárido. Es decir, 2/3 partes de la Argentina tienen una escasez o no tienen una abundancia de recursos hídricos. Entonces, este debe ser un tema que debe estar presente en los contenidos de educación ambiental. También debe estar presente lo que tiene que ver con la protección de las montañas y en particular de los glaciares que están en las montañas. Hay una ley, dijimos hoy, de glaciares, entonces abordar este tema es fundamental. Lo mismo con temas que tienen que ver con la gestión de los residuos, porque no es posible poner en marcha una política integral de gestión de los residuos si no tenemos una población que esté educada, concientizada y formada. La ley de residuos establece como políticas para la gestión integral de los residuos distintas etapas. La etapa de generación, de disposición inicial, de recolección, de transporte y de disposición final. Básicamente decíamos que la gestión integral de los residuos, por ejemplo, esta gestión integral se inicia con la generación de residuos y la disposición inicial. Y esa generación de residuos es la que cada uno de nosotros, en nuestras actividades de consumo, todos los residuos que generamos, sea de materia orgánica o inorgánica, y luego que generamos los residuos, debemos disponer de esos residuos, es decir, cómo hacemos nosotros, una vez que generamos los residuos, para organizar en nuestros hogares esos residuos. Bueno, para que haya una gestión integral debemos separar estos residuos. Ustedes saben que es necesario separar los residuos en materia orgánica e inorgánica. Entonces, para que tengamos éxito en una política de gestión de residuos, necesitamos que la población esté concientizada en este sentido. Hago un paréntesis. Está comprobado por algunos casos empíricos, como por ejemplo el municipio de Rauch, en la provincia de Buenos Aires, o el municipio de La Prida, también en la provincia de Buenos Aires, que ellos han puesto en marcha programas de gestión exitosos en materia de residuos, y ellos señalaban, en la experiencia de estos municipios, que cuando se dejaban de dar cursos de formación y capacitación en las escuelas vinculada a la gestión de los residuos, por lo general disminuía la separación que la población hacía en sus hogares de los residuos. Entonces, ellos llegaban, estos municipios, a la conclusión de la importancia que tiene la educación para la gestión de los residuos. Siguiendo la enumeración de cuáles temas tienen que estar presentes en el sistema educativo, no podemos dejar de mencionar la problemática de los agroquímicos y agrotóxicos. Nosotros sabemos que la agricultura a gran escala en nuestro país requiere, o la mecanización e industrialización y producción de alimentos a gran escala ha generado en los últimos años, y este modelo de desarrollo económico, productivo en el ámbito agrícola, bueno, ha generado un sistema en donde cada vez se necesitan mayores cantidades de agroquímicos y agrotóxicos, y estos tienen sin dudas un grave impacto ambiental, no solamente de los suelos, sino también de los alimentos que nosotros consumimos. Muchas veces estos alimentos que nosotros consumimos tienen residuos de estos desechos tóxicos o químicos, pero no solamente se contamina el suelo, los alimentos que consumimos, sino también las aguas, no solamente las aguas superficiales que están cerca de los campos en los que se utilizan agroquímicos, sino también las aguas subterráneas
que por infiltración con el agua de la lluvia se infiltran en el suelo y van a desembocar estos químicos en las aguas subterráneas, con el gran problema de que luego muchas de las aguas subterráneas se utilizan para proveer al consumo humano. Entonces tenemos a través de los agroquímicos aguas subterráneas que se contaminan y esto impacta en la salud de las personas. Ya en materia de agroquímicos hay una película muy buena que les recomiendo ver que se llama Viaje a los pueblos fumigados, que fue una película de Pino Solanas. No solamente Pino Solanas fue un gran cineasta, sino también un dirigente comprometido con los problemas ambientales, con las causas ambientales. Casualmente Enrique Viale, que es presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, fue asesor de Pino Solanas cuando Pino Solanas integraba como diputado primero y luego como senador, las comisiones vinculadas a los temas ambientales. Pino Solanas presidió la Comisión de Ambiente y de Recursos Naturales y Ambiente Humano del Senado. Bueno, pero Pino Solanas hizo una película que se llama Viaje hacia el interior o algo así de los pueblos fumigados, o Viaje a los pueblos fumigados, algo así, no recuerdo bien ahora el título. Y hay una cosa que a mí me llamó la atención. Para comprobar efectivamente el daño que tenían los agroquímicos en la salud de las personas, mucha gente se sometió a hacerse estudios de sangre, entre ellos Pino Solanas, y esto está reflejado en el documento. Y en esos análisis de sangre de Pino Solanas y de otra gente, se pudo comprobar que se hicieron estos estudios de análisis de sangre, y en esos estudios de análisis de sangre se encontraron desechos de químicos provenientes justamente del consumo de alimentos que contenían estas sustancias. Así que este es un tema central, el de los agroquímicos, que la educación ambiental se debe ocupar de abordar. Otro tema es el tema de la minería a cielo abierto. Nosotros sabemos que si bien la minería es fundamental para el desarrollo de para la obtención de materias primas, cuyas materias primas luego van a servir para la elaboración de bienes que nosotros vamos a utilizar en un montón de actividades humanas, porque nos van a servir esos bienes que se hacen a través de minerales. Lo cierto es que en los últimos años se ha impuesto, sobre todo en América Latina y en otros países del mundo, pero lo podemos comprobar en Argentina, en la región, lo que se llama la minería a cielo abierto, que ya no es la minería en la cual antiguamente se obtenían recursos a través de lo que se llaman socavones o túneles que se hacían en las montañas para extraer minerales, sino que ahora se utiliza un sistema por el cual se ponen dinamitas en las montañas donde previamente se hacen estudios para saber en qué estudios geomorfológicos, para saber en qué partes de nuestras montañas hay minerales. Luego se ponen en esas regiones donde sabemos o donde se tiene información que hay minerales, se ponen bombas. Estas bombas hacen que se exploten las rocas de las montañas y con las rocas ya disueltas o se extraigan los minerales. Bueno, no quiero entrar en el detalle de esto, pero bueno, este sistema además utiliza químicos y grandes cantidades de agua para la minería a cielo abierto, entonces también este debe ser un tema que debe estar presente en la educación ambiental. Y por último, quiero también señalar que temas como la contaminación de los suelos, del aire y del agua también deberían formar parte de los programas de formación docente. Muchas veces se puso freno, por ejemplo, en el Parlamento Nacional, a la aprobación de normas que estén orientadas a la educación ambiental, porque en la medida que la población se informe y esté educada, muchas veces esta formación o información que podemos recibir a través del sistema educativo, en la medida que nosotros nos informemos como sociedad, de alguna manera vamos a estar poniendo en jaque muchas veces
la realidad política de muchos territorios, de muchas provincias, o tanto el gobierno nacional como provincial, en donde muchas veces los gobiernos, tanto en el orden nacional como provincial, terminan siendo de alguna manera cómplices por acción o por omisión de distintos problemas de contaminación ambiental, y entonces muchas veces, bueno, se desestimaban en el Parlamento los proyectos de educación ambiental porque aprobar leyes de educación ambiental implicaba justamente el riesgo para los gobiernos de que los gobiernos puedan ser cuestionados por sus ciudadanos en la medida que estén informados y educados. Solo para poner un ejemplo, en el año 2011, el Ministerio de Educación de la Nación, junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, habían elaborado unos manuales que estaban orientados a formar a los casi 900.000 docentes de todo el país, con la idea de que, bueno, un poco lo que hoy hablamos, tanto el Ministerio de Educación como el área ambiental a nivel nacional, en ese momento era la Secretaría de Ambiente, ahora es el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, habían elaborado unos manuales. ¿Qué pasó en el 2011? Cuando estos manuales se empiezan a distribuir en distintas provincias, el gobierno nacional recibió llamados o recibió presiones por parte de las provincias mineras, porque en esos manuales que se estaban distribuyendo para formar a los docentes y luego los docentes formar a sus alumnos y estudiantes, contenían algunos temas en donde se hablaba de los impactos negativos que tenía la megaminería en la Argentina. Entonces fue increíble que ese esfuerzo que se había hecho desde el Ministerio de Educación y desde la Secretaría de Ambiente para elaborar contenidos de formación para nuestros docentes, se dejaron de distribuir esos manuales porque los manuales ponían en evidencia los impactos negativos no solamente de la megaminería, sino también de otras actividades, pero fundamental de la megaminería. La idea de esta iniciativa, de estos manuales, era que justamente hoy decíamos que los contenidos de los manuales por lo general los fijaban las editoriales privadas, era de alguna manera que el Estado defina criterios o contenidos para formar a sus docentes. Bueno, esto un poco para analizar, y ya termino, les prometo, porque ya me excedí demasiado, les pido 1000 disculpas por la extensión. Esto un poco es cuál es la realidad del análisis que hemos hecho en este libro, de cuáles son algunos de los déficits, de impedimentos o restricciones que ha tenido en nuestro país la educación ambiental. Pero quería, a modo de enumeración, prometo que no me voy a meter a desarrollar cada punto, porque está en el texto de este libro que está en un PDF, pero yo, luego de hacer en este libro un repaso de normas, de reflexionar sobre la situación de la educación en la Argentina, de la educación ambiental, luego me tomé el trabajo de enumerar cuáles deberían ser los puntos o los ejes sobre los cuales debía girar la política de educación ambiental en la Argentina. Estas propuestas, como les dije, fueron elaboradas en el 2013, y muchas, por suerte, de estas propuestas que aquí yo había elaborado, luego fueron recogidas o tomadas tanto por la ley Yolanda como por la ley de educación ambiental integral que hoy hicimos referencia. Yo arrancaba en este libro diciendo que, como parte de la política de educación ambiental, era fundamental incorporar en los planes de estudio de todos los niveles de enseñanza contenidos que tengan que ver con lo ambiental. En este sentido, ya dijimos que la Ley de Educación Ambiental Integral se había aprobado con ese objetivo, justamente, de que se define una estrategia nacional de integración, de estrategia integral de educación en todo el territorio, y que se definan contenidos de educación ambiental. Bueno, esta era la propuesta que yo hacía, en primer lugar. Luego también planteaba la necesidad de impulsar en el ámbito de las ciudades lo que se llaman Agendas 21. La Agenda 21 es un
texto aprobado en el año 92 en la cumbre de Río de Janeiro, donde estaban reunidos jefes de Estado, y establecieron cuáles debían ser las responsabilidades del sector público, del Estado, de la sociedad, de los empresarios, de cara al siglo XXI. Y entre esas responsabilidades ponía a las ciudades la responsabilidad como actores en el ámbito local. Hay una máxima que se ha escuchado, y lo van a escuchar ustedes mucho en materia ambiental, es que los problemas ambientales hay que pensarlos globalmente, pero hay que actuar localmente. Y en este sentido, las Agendas 21 son oportunidades para que cada municipio, cada localidad, puedan impulsar acciones de formación desde su ámbito local. Yo también planteaba, como propuesta número 3 de una política de educación ambiental, la necesidad de incorporar contenidos de educación ambiental a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Digo, esto que planteábamos en este libro, por suerte, la Ley de Educación Ambiental Integral también incorporó, ya lo vimos a eso, que además de la educación formal, también se debe promover la educación en el ámbito no formal. Y esa educación no formal debía sustentarse a través del uso de herramientas como las redes sociales, los medios de comunicación, las tecnologías de la información, etc. En cuarto lugar, yo planteaba en mi libro que era necesario impulsar lo que yo había denominado la carrera de administradores gubernamentales ambientales. Y sostenía que era necesario formar a los funcionarios y empleados que tuvieran competencias en temas ambientales en sus respectivas jurisdicciones. Bueno, este punto 4, que yo denominaba la necesidad de promover la carrera de administradores gubernamentales ambientales, de alguna manera, con la sanción de la ley Yolanda, que establece la obligación de la formación de los servidores públicos, viene a, a ser plasmada en una ley y la obligatoriedad de formarse. Así que yo el otro día lo hablaba con los chicos, que bueno, algunas de estas propuestas, que algunas veces se fueron planteadas, por suerte, con el tiempo, casi 10 años después, a la publicación de este libro, bueno, el Estado respondió con la sanción de estas leyes. Que no basta, como dijimos, con la existencia de una ley, sino que también es necesario el cumplimiento y puesta en marcha de políticas. Ya para ir rápido y terminando, le prometo, el punto 5 era, yo planteaba que era necesario promover la formación de profesionales, de trabajadores, para impulsar el desarrollo de tecnologías verdes, fundamentalmente energías renovables. Porque es fundamental reconvertir la matriz energética en la Argentina. Para ello necesitamos ir dejando paulatinamente los combustibles fósiles como el petróleo y el gas y reemplazarlos por energías como la energía solar, la energía eólica, la energía mareomotriz. Pero para que podamos desarrollar y reconvertir la matriz energética necesitamos tener, hay leyes sobre la materia, que no viene al caso, pero necesitamos tener profesionales que sean capaces de poner en marcha este proceso de reconversión energética en Argentina. Y para eso hace falta invertir en la educación, la formación de técnicos, de científicos y de trabajadores que aborden esta cuestión. En el punto 6, yo señalaba que era fundamental educar a la población en aspectos que tienen que ver con la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Yo ya hablé de este tema, dije que toda gestión integral se iniciaba con la generación que cada uno de nosotros hacemos de residuos sólidos urbanos y luego la disposición que debemos hacer de manera diferenciada. Quiero señalar y reiterar que no es posible tener una gestión exitosa de los residuos. Nosotros tenemos 2.200 municipios en toda la Argentina, y de esos 2.200 municipios, solo 200 tienen una gestión correcta, adecuada de los residuos.
y no va a ser posible que el resto de los municipios logren gestionar de manera eficiente sus residuos si no apostamos a la promoción de la educación ambiental y en particular referida a los residuos sólidos urbanos. Por último, hablaba de la importancia que tiene la formación de los trabajadores. También hablaba de la importancia que tienen las redes, la constitución de redes en los procesos de formación y de educación ambiental, porque existen un montón de organizaciones ambientales, de investigadores, docentes, que se dedican a los temas ambientales, pero muchas veces están aislados unos con otros, no articulan, y entonces, en este sentido, todas aquellas redes que se puedan conformar creo que son un paso positivo para fortalecer, promover y garantizar políticas educativas en el ámbito de cada país o de la región. Un ejemplo de ello es la red de la cual formo parte y que impulsamos en el 2019, la red, por ejemplo, de Universidades Frente al Cambio Climático, que es una red de universidades que nos hemos agrupado de distintos países, de Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, que nos hemos agrupado para abordar la problemática del cambio climático y promover no solamente la capacitación, sino también la investigación y la divulgación de las problemáticas del cambio climático. Bueno, y por último, señalaba la necesidad, un poco esto tenía que ver con el contexto, en el año 2013 se produjo la gran inundación de la ciudad de La Plata, entonces yo señalaba como una de las propuestas de educación ambiental que era necesario formar, capacitar a los equipos de defensa civil que actúan en cada municipio, en cada territorio, para capacitar, formar agentes que se ocupen ante catástrofes ambientales, climáticas o socioambientales, porque el problema de la inundación de La Plata no fue solamente ambiental, porque cayó mucha agua en poco tiempo, sino por un montón de problemas sociales que estaban asociados a esa desgracia o tragedia socioambiental. Entonces es necesario que las provincias y los municipios y el Estado Nacional capacite sus recursos humanos para afrontar las catástrofes que además van a ser cada vez más recurrentes, entre otras cosas por el cambio climático. Así que bueno, este era un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Hicimos un repaso de la normativa constitucional, las distintas leyes de protección ambiental y de educación ambiental en particular, como la ley Yolanda y la ley de educación ambiental integral. Hemos reflexionado también sobre la situación de la educación ambiental en la Argentina y por último, esta enunciación que fue o que realicé de cuáles son, a mi criterio, algunas de las ejes, no todas, no exclusivas, y espero que ustedes, si alguien como trabajo final va a abordar el tema de la educación ambiental, pueda seguir profundizando en estos temas que hoy abordamos. Así que, nuevamente, creo que hablé 1 hora 15, le pido disculpas por la extensión, pero de alguna manera esto es lo que yo quería compartir y transmitir, espero que haya sido de su agrado. Les reitero que el material bibliográfico está en el Google Drive sobre este módulo y estoy abierto para que me realicen ahora, quienes quieran hacer alguna consulta, alguna reflexión. Vamos a dar 15 minutos y ya terminamos el módulo por hoy, así que quienes quieran hacerlo lo pueden hacer y también lo pueden hacer por mail al correo electrónico seminario4@gmail.com, que es desde donde les vamos a mandar todas las semanas notificaciones con las novedades del seminario. También pueden hacernos llegar algunas consultas o inquietudes a través de ese correo sobre el módulo que yo di de educación ambiental. Y por último, ya termino, si el día de mañana para el trabajo de educación ambiental hay alguien que se va a ocupar de esta temática, de la educación ambiental para hacer su trabajo final, también me comprometo a colaborar, orientar y ayudar en el desarrollo, si es que lo necesitan, de ese trabajo final. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y la paciencia de aguantar 1 hora 15 escuchando hablar sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Jorge.
Hay muy buenas devoluciones en el chat, intervenciones que refieren a, bueno, algunas de ellas las voy a leer. Muy buena la exposición, apta para gente que no sabe nada de leyes, dice Haas. Excelente y muy claro, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Ana dice que como temas a incorporar, acciones frente al cambio climático. Muchas gracias, Ana. Bueno, perdón, ahí le aclaro. Eso ya lo establece la educación ambiental integral y la ley, Yolanda, que hoy dijimos y hicimos referencia, en su artículo primero dice que los funcionarios se deben capacitar en temas que tienen que ver con el desarrollo sustentable y en particular en temas vinculados al cambio climático, con lo cual la norma lo dice, pero bueno, como decíamos hoy, luego hay que traducirlo en hechos. Tenemos un par de preguntas, Jorge, por chat, sin perjuicio de que Sí. luego de esas preguntas que ahora yo voy a leer a continuación, pueden, si quieren, prender los micrófonos y hacer una intervención de manera oral. La primera pregunta de Laura dice lo siguiente. ¿Sabe usted, señor Jorge Cuello, cuánta formalidad, gracias, sobre los motivos por los cuales la Ley de Educación Ambiental no fue sancionada como Ley de Presupuestos Mínimos? Brevemente, ¿qué aspectos políticos incidieron sobre ello? Sí, yo considero que la Ley de Educación Ambiental Integral es una ley de presupuestos mínimos, porque las leyes de presupuestos mínimos son normas nacionales que no porque hay una discusión acerca de lo que es una ley de presupuesto o una norma de presupuestos mínimos. La Constitución Nacional no dice que los presupuestos mínimos solamente deben provenir de las leyes, sino que la Constitución Nacional habla de que las normas de presupuestos mínimos deben, las normas que son las autoridades nacionales las que deben promover normas de presupuestos mínimos ambientales. Entonces, las normas no solamente son leyes, sino que pueden ser decretos, resoluciones del Poder Ejecutivo, por ejemplo, que también fijen normas de presupuestos mínimos que establecen las normas de presupuestos mínimos, criterios obligatorios para todo el territorio nacional y que luego las provincias deben acatar. Esto para lograr uniformidad en todo el territorio y que cada provincia no haga lo que perdón la expresión que voy a utilizar, lo que se le cante en materia ambiental. Entonces, estas leyes de presupuestos mínimos establecen parámetros y luego las provincias deben aprobar leyes complementarias cuyo contenido debe establecer criterios de regulación que nunca deben estar por debajo de los pisos establecidos por las leyes de presupuestos mínimos. Entonces, si bien entonces entre las leyes de presupuestos mínimos dijimos que está la de glaciares, las de bosques, la de residuos, etcétera, manejo del fuego, etcétera, son casi 15 leyes de presupuestos mínimos, y si bien la Ley de Educación Ambiental Integral no dice que es una ley de presupuestos mínimos, eso no implica que no sea. Entonces, por lo menos desde mi perspectiva, yo considero que la Ley de Educación Ambiental Integral es una ley de presupuestos mínimos ambientales. Así que espero haber podido responder su pregunta o inquietud. Relacionado con la pregunta que acabas de responder, Jorge, Lucas también consulta acerca de si existe alguna reglamentación respecto a programas, contenidos, creación de cargos, etcétera, sobre la aplicación de la Ley de Educación Ambiental. ¿Esto sería materia de cada provincia? Ya dijimos que en materia de educación ambiental, la Ley de Educación Ambiental establece que es necesario definir una estrategia nacional de educación ambiental. Esa estrategia nacional de educación ambiental dijimos que debe definirse en el ámbito del Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Ambiente y Recursos Naturales. Ambos consejos federales están integrados por las autoridades nacionales y las autoridades provinciales. En el caso del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, por las autoridades nacionales y provinciales vinculadas al medio ambiente, y en el caso del Consejo Federal de Educación, por el Ministro de Educación de la Nación y los ministros o directores de educación de cada provincia.
Entonces, la definición de esa estrategia corresponde de manera conjunta al Estado Nacional, a las autoridades nacionales y a las autoridades provinciales. Pero luego, la aprobación, reformulación, modificación y actualización de los planes de estudio corresponde a las provincias. Porque hoy señalábamos, al inicio de la charla, que la educación primaria corresponde ya desde los orígenes de la constitución de nuestro Estado Nacional, de la Constitución Nacional, que la educación primaria corría por cuenta de las provincias. Y luego, en el 92, con la Ley Federal de Educación, la secundaria y los institutos terciarios también se transfirieron a las provincias. Entonces, cumplen un rol fundamental las provincias. Digamos que si bien son el Estado Nacional y las provincias las que en conjunto deben trazar y definir una estrategia de educación ambiental en todo el territorio nacional, después cada provincia debe llevarla adelante implementando reformas en sus currículos, o lo que se llaman las currículos educativas, donde cada provincia establece hay conceptos o criterios básicos para todo el sistema de enseñanza a nivel nacional, que es lo que deben definirse en el marco del COFEMA, pero luego cada provincia debe actualizarlo. Así que bueno, es una responsabilidad conjunta la definición entre el Estado Nacional y las provincias, pero con principal incumbencia de las provincias, ¿no? Bueno, gracias Jorge. Tenemos algunas preguntas más. Bruno consulta, ¿cuáles son los actores claves sobre los que hay que influir para lograr que se mejore la educación ambiental y se implemente correctamente la evaluación de impacto ambiental? ¿No cree que la educación sobre cambio climático, desarrollo sostenible y medidas de adaptación al cambio climático es también esencial en el índice de temas a incorporar? Perdón, ¿me repetís? La primera pregunta... La primera parte refiere a cuáles son, de acuerdo a tu criterio, los actores claves sobre los que hay que influir para lograr que se mejore la educación ambiental y se implemente correctamente la evaluación de impacto ambiental. Bueno, primero eso. Los actores, aquí, bueno, sin duda, hoy decíamos que muchas de las trabas para que el Congreso, por ejemplo, aprobara o sancionara una ley de educación ambiental era política. El Congreso, había muchos proyectos de ley que se presentaban y había una decisión política de quienes representan a los distintos sectores sociales, políticos del país. No había consenso en torno a que se aprobara una ley. Y luego decíamos también que muchas veces las provincias o el Estado Nacional se autolimitaban en promover la educación ambiental porque eso implicaba muchas veces el riesgo de cuestionar las decisiones que toman los funcionarios o el poder político o institucional. Entonces, en primer lugar, creo que es fundamental incidir en la agenda política y en los sectores políticos en cada provincia para que los partidos tomen al tema ambiental como parte de su agenda. Eso en primer lugar. También es fundamental que las universidades, y en este caso sabemos que las universidades públicas por lo menos tienen un grado de autonomía y autarquía, y entonces ahí es fundamental incidir sobre el movimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque el movimiento estudiantil, los estudiantes, los jóvenes, están teniendo cada vez mayor conciencia sobre esta cuestión, y entonces ellos deben ser los que deben llevar el debate a las universidades acerca de la necesidad de incorporar contenidos ambientales. El movimiento feminista también es un actor central, porque el movimiento feminista ha logrado encauzar en los últimos tiempos muchas demandas de un sector que por años postergado, y bueno, creo que también ellos deben contribuir. También cumplen un rol fundamental como actores para promover la educación ambiental, las ONG, las asociaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, los movimientos ambientales y sociales, porque a lo largo de todo, desde que se empezaron a abordar los temas, hoy decíamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, a nivel global, y luego en cada país, tanto las ONG, las fundaciones, son los que también desde la sociedad civil o el tercer sector van a presionar para que se adopten medidas. Así que entonces la política, el movimiento estudiantil, el movimiento feminista, las organizaciones y movimientos sociales son claves
para tener éxito en los movimientos indígenas, para que también ellos se incorporen, los sindicatos. Bueno, de hecho, la Ley de Educación Ambiental Integral incorpora como órgano consultivo a todos estos sectores para que también participen. O sea que la ley ya contempla la participación de todos estos sectores en la definición de las estrategias de educación ambiental. Así que son clave estos sectores en este sentido. Y vos después me preguntabas si era importante o no incorporar el cambio climático. Bueno, ya lo vuelvo a reiterar. Tanto la Ley de Educación Ambiental Integral como la Ley Yolanda de Formación y Capacitación establecen que el cambio climático debe ser uno de los ejes que deben formar parte de la educación ambiental. Muy bien, gracias Jorge. Bueno, últimas 2 o 3 preguntas. Tenemos aquí también un comentario de María Belén. Dice, teniendo en cuenta la organización del sistema educativo, comprendo que por ello la ley establece el mecanismo para la determinación de marcos teóricos comunes o mínimos para abordar la educación ambiental en el territorio de la República Argentina. Mi consulta es si existe un esquema de validación del efectivo cumplimiento de formación en cada una de las jurisdicciones. En caso de que exista, si es accesible para la ciudadanía, que la ciudadanía pueda conocer el avance de la implementación, es decir, cómo rendir cuentas y la transparencia en esa política educativa ambiental. Sí, por lo pronto, los contenidos, ya hoy lo decíamos cuando hablamos de la Ley de Educación Ambiental Integral, los contenidos se definen en los consejos Federal de Educación, ya lo dije también recién, y en el Consejo Federal de Medio Ambiente. Con lo cual, responsabilidades compartidas tanto del Estado Nacional, de las provincias, en la definición de los contenidos. La Ley de Educación Ambiental Integral, bueno, establece que para la definición de esos contenidos se le debe dar participación a los distintos actores, sectores, que yo recién, que en la pregunta anterior mencioné. Y luego sí, son las provincias las que deben, una vez definidos criterios básicos de la formación, por ejemplo, para el sector primario, el secundario, o para la formación de nuestros docentes, porque es fundamental la formación docente, porque no es posible contar con la educación ambiental en las escuelas si no tenemos docentes que estén formados previamente, ¿no? Entonces, bueno, la definición de estos contenidos va a haber unos criterios mínimos para todo el país, pero luego cada provincia debe incorporar esos contenidos mínimos a sus planes de estudio e incorporar también contenidos que tengan que ver con la realidad de cada región. No es lo mismo las problemáticas ambientales, por ejemplo, en nuestro país, en las zonas de la cordillera, donde, por ejemplo, la protección de los glaciares es fundamental, o los impactos negativos que la minería tiene sobre los glaciares y otros ecosistemas, por ejemplo. Entonces, en esas regiones habrá que considerar como parte central de la problemática ambiental esas cuestiones. En otros lugares, como por ejemplo el gran polo, en realidad hoy la frontera agrícola-ganadera está expandida en casi todo el país, sobre todo el centro y norte, que se fue extendiendo al norte de nuestro país. Pero bueno, los problemas ambientales asociados a la agricultura, por ejemplo, se focalizan en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, y el resto de las provincias que se han ido incorporando con el avance de la frontera agropecuaria. Entonces, bueno, en esas regiones también habrá que hacer referencia a estos temas que tienen que ver con la idiosincrasia de los problemas que existen en cada región. Entonces, bueno, un poco este juego, ¿no? De que todos tienen que saber de todo, tanto alumnos como docentes, pero después debemos tratar de focalizar sobre aquellos temas que en cada región, en cada provincia, los problemas ambientales asociados a cada región, ¿no? Bueno, tenemos un par de comentarios más. Muchas gracias por la exposición, muy clara y completa. Como organización ambientalista nos han invitado muchas veces los profesores a cargo del taller ambiental para dar una charla sobre algún tema propuesto por ellos, porque no tenían en la currícula provincial la obligación de temas en particular en materia ambiental. También Gioia dice, es difícil pensar la educación ambiental integral e impulsada de las políticas públicas
en un país que sostiene y legitima un modelo productivo extractivista y de proporciones desmesuradas. La educación social ambiental es fundamental, cierto, pero entra en contradicción con el modelo. En las escuelas ni se separan residuos, hay mucho trabajo por hacer. Sí, con el tema de residuos, en muchas escuelas se trabaja el tema de los residuos, muchas veces se piensa en el ámbito escolar qué podemos hacer en materia ambiental, de educación ambiental, y por lo general hay muchos programas. Yo de hecho he participado, yo soy de Chascomús, con las escuelas municipales del distrito, por ejemplo, en la formación, capacitación de docentes y estudiantes en temas que tienen que ver con la gestión de los residuos. Así que bueno, sí, como recién señalaban, es importante llevar adelante estos temas como los de los residuos, como las políticas de mal desarrollo, como define Mariestela Vampa y Quique Vial en algún libro. Bueno, son temas que tienen que estar como parte de los planes y programas de estudio. Bien, un último comentario, y si querés una última devolución, Jorge. Diego dice, hola, en Bariloche los funcionarios políticos se dan la atribución de interpretar y tergiversar las leyes en favor de intereses comerciales e inmobiliarios que dificultan considerablemente la defensa de las leyes que están establecidas en las leyes sobre evaluación de impacto ambiental, ley de bosques y la Constitución Nacional, entre otras. Muchos de estos lobistas políticos se jactan de haber realizado el curso de la ley Yolanda. Ese es el último comentario que tenemos, Jorge, si querés hacer una última devolución, y con eso podemos dar por concluido el encuentro del día de la fecha. Bueno, hoy señalábamos, digamos, que justamente uno de los grandes problemas que teníamos en materia de educación ambiental era la falta de voluntad política, en algunos casos de las autoridades nacionales y en otros casos de algunas provincias o autoridades provinciales, de que cuando vos le vas a plantear la necesidad de avanzar en programas de formación, capacitación, ven el riesgo en ese proceso de educación de que se los empiece a cuestionar. Y efectivamente existen la Constitución Nacional, como hoy lo dijimos, que habla de un derecho a un ambiente sano, existen un montón de leyes, como la que vos mencionabas, de bosques, de glaciares, etcétera, que muchas veces no son normas que los distintos gobiernos o autoridades se dediquen a cumplir, y por el contrario, se violan esas leyes o normas. En ese sentido, creo que la presión social y que cumplen los movimientos sociales, las organizaciones ambientales, es fundamental. Porque, y eso lo hablamos una vez con Sergio Ballardini, que es necesario que exista en nuestras sociedades esa tensión entre el Estado, las autoridades públicas y la sociedad. Porque esa tensión y fundamentalmente esa presión que ejercen los movimientos sociales, las organizaciones ambientales, contribuye a que el Estado, con posterioridad, adopte decisiones que tengan que ver con el desarrollo sustentable, con la preservación ambiental y el cumplimiento de la normativa ambiental. Entonces, bueno, creo que cuando existen este tipo de gobiernos, ya sea en el ámbito municipal, provincial o nacional, que de alguna manera transgreden lo que las normas ambientales establecen, es fundamental el rol que cumplen estos movimientos sociales. Un ejemplo, y vuelvo a repetir, es la Asociación de Abogados Ambientalistas, por ejemplo, que se ocupa de representar a asambleas, a movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y vecinos de distintas partes de nuestro país, para que se pueda, digamos, en el ámbito de los estrados judiciales, promover demandas contra estas autoridades públicas que incumplen con las normas ambientales. Entonces, bueno, frente al incumplimiento normativo de las autoridades públicas, la respuesta es política, como hoy decía, y también social. Pero no es posible presionar al Estado y a las autoridades públicas para que adopten medidas si no hay una población y una ciudadanía que esté consciente, en primer lugar, de cuáles son los problemas, de cuáles son las causas de esos problemas y cuáles son las posibles soluciones, porque también desde la sociedad no solamente debemos cuestionar, sino que al mismo tiempo tenemos que estar en condiciones de pegar un salto cualitativo y proponer alternativas de desarrollo y alternativas
de producción, por ejemplo, que sean sustentables y amigables con el ambiente y los recursos naturales. Bueno, muchas gracias, Jorge. Siguen llegando más comentarios. Marcelo, muy buena la exposición. Jorge, muchas gracias. También más saludos, muy linda la exposición. Un gusto presenciarla. Muchas gracias, María Alejandra, y muchos otros comentarios. Agradecemos a todos y todas los que aguardaron hasta estos últimos minutos de este primer encuentro del seminario sobre temas de política y derecho ambiental en Argentina. Les recordamos que el próximo miércoles, a partir de las 19 horas, miércoles 14, se va a llevar a cabo el encuentro número 2 de este seminario sobre los derechos de la naturaleza en Argentina, a cargo de la profesora, docente e investigadora María Valeria Berros, de la Universidad Nacional del Litoral y de CONICET. Les va a estar llegando un email con el correspondiente acceso para la reunión, como fue también para el encuentro que tuvimos hoy. Y bueno, si tenemos algunas últimas palabras de agradecimiento, de despedida, Jorge, Sergio, y ya damos por concluido el encuentro de hoy. Muchas gracias de mi parte. Nada, yo agradezco que hayan tenido la paciencia de continuar conectados hasta esta hora. Reitero lo que hoy dijo Rafael, el Rafa, alias el Rafa, es el barbudo que ven acá a la punta con auriculares. Bueno, que por favor envíen un mensaje al chat para poder acreditar la asistencia al encuentro del día de hoy. Y nada, decirles nuevamente que me encuentro a disposición para evacuar cualquier duda, cualquier consulta que quieran realizar sobre el tema que yo desarrollé en este primer encuentro del seminario virtual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Un aplauso. Nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 19. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.